Uno transforma en las cosas que hace, o las cosas que hace te terminan transformando. Nosotros creamos una máquina y terminamos hablando como la máquina para que nos entienda, pero terminamos incorporando el lenguaje. En Google aprendés a pensar en escala global de verdad. Pensar en miles de millones de usuarios, de dólares, de interacciones, de clics. No es un problema de tamaño, sino que hay que encontrarle la manera. Una vez que estás adentro, es difícil salir. Es una jaula de oro. Nosotros abrimos WhatsApp en promedio en Argentina 29 días del mes. Los que no abren esos 2 días no sé qué hacen, pero no importa. Las empresas no tenían manera de participar de la conversación ni en Messenger ni en WhatsApp. Ya vi la rueda girar, digo. En algún momento va a venir una empresa y va a ser una plataforma para que las compañías puedan conversar con los usuarios. En vez de esperar a que venga, ¿por qué no lo hacemos nosotros? GEA Logistics es atención 24 siempre. Especialistas en carga terrestre. Buenas tardes a todos, mi nombre es Bárbara Cabo, estamos en Emprendedores Argentinos y estoy junto a un equipo de lujo. Sol Ávila a mi izquierda y al lado de Solcito Ávila el señor Albano Piacenza. Tenemos un gran episodio en el día de hoy con, la verdad, que alguien de lujo. Vamos a aprender un montón, pero primero vamos con la presentación. Fue director general de Facebook en el Cono Sur. Y antes lideró ventas y operaciones online de Google en absolutamente toda Latinoamérica. También trabajó en consultoría estratégica en los Estados Unidos y completó un MBA en Georgetown. Pero un día sintió que todo ese recorrido tenía que convertirse en algo más. Una tecnología que acercara a las personas con las marcas a través de conversaciones inteligentes, simples y humanas. Hoy lidera una de las empresas de inteligencia artificial conversacional más importantes de la región, con presencia global y miles de interacciones automatizadas todos los días. Una compañía pionera en integrar modelos como ChatGPT para potenciar a empresas, gobiernos y usuarios. En Emprendedores Argentinos nos damos el lujazo de recibir al cofundador de BotMaker, Alejandro Susenberg. ¿Cómo andás, Ale? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, te lo pregunté antes, pero te lo vuelvo a preguntar porque ahora estamos en vivo. ¿Sos vos o sos tu chat? Soy yo. Sos vos. Soy yo. A ver. Influido, Exacto. obviamente, moldeado. Uno es... se transforma en las cosas que hace, o las cosas que hace te terminan transformando, ¿no? Yo digo, uno termina siendo, entre comillas, como sus esclavos, en este caso como los robots que construyen, ¿no? Porque te moldean el lenguaje, tenés que pensar como ellos y terminás pensando un poco así. A ver, es así, digamos, no quería hacerlo tan complejo, pero... No, pero me parece espectacular porque Sí, la interacción misma que estamos teniendo con, vamos al caso por ahí puntual o paradigmático del ChatGPT, o sea, uno ya modifica la forma en la que habla, Claro. el prompt, todo hace que, y eso después nos influye a nosotros en la vida, en esta interacción que estamos teniendo ahora probablemente. Uno adapta la forma en que se comunica, en que habla, en que prepara las cosas, digamos, en este caso, para los robots con los que trabajás o para los servicios que vos creás. Y a la viceversa. Y ahí te terminas transformando en ellos, ¿no? De alguna Claro. manera. Y a la viceversa, el chat nos enseña a nosotros, por ejemplo, vocabulario, términos, aprendemos nosotros de ese chat. Y te moldea el lenguaje. Como que hoy, inclusive si vos mirás la publicidad, el lenguaje de los publicistas, usan la terminología del chat, desde los emojis, desde cómo... Terminamos hablando como las cosas que creamos, ¿no? De alguna manera. Hablamos como chateamos. Pero además me pareció increíble lo que dijiste de que terminamos siendo de alguna forma nosotros nuestros propios esclavos. Claro, es que esa es la paradoja. Nosotros creamos una máquina y terminamos hablando como la máquina para que nos entienda, pero terminamos incorporando el lenguaje, ¿no? Fue muy claro con Google en su momento, que uno empezaba a hablarle al buscador como creía que el buscador te entendía, ¿no? Ok. Vos le escribís como pensás y terminás pensando así, como vos le hablás. Pensando en El caracteres. lenguaje como que te va moldeando la cabeza. Ale, vamos paso a paso, así vamos de a poquitito desarrollando tu historia. ¿Qué te lleva a ir a estudiar a Georgetown? Un montón de cosas.
primero las ganas de hacer la experiencia en el exterior, de vivir, ¿no? La ganas de salir, de vivir, de foguearte. Y después está el mandato familiar, de estudiar, de aprender, de tener un doctorado, o hacer, no es mi caso, pero de hacer una maestría, de hacer un MBA. Y además yo como admiraba y tenía muchas ganas de ver no una empresa, sino ver muchas, y trabajar en consultoría. La verdad es que la mejor consultoría casi que requería de eso. Así que apliqué, hice el proceso de investigación, apliqué y me fui. Así de, Una aventura. No sabía bien a qué me metía. No sabías y lo fuiste descubriendo con el tiempo. Descubriendo, exactamente. Después te das cuenta de, wow, los compañeros que tenés, los casos que estudiás, todo lo que aprendés, y vivir solo en una ciudad a la que yo jamás había ido. Y medio que le elegí con el dedo, digo, vamos acá, pero no tenía idea de dónde iba, ¿no? ¿Y cómo fue ese camino que te llevó a empresas tan representativas que es como medio como a ver, la gente sueña muchas veces, bueno, y también preguntarte eso, si es un sueño trabajar en esos lugares o no tanto? Sí, definitivamente es una suerte haber podido trabajar en esas empresas, y todo te lleva a lo siguiente, ¿no? Yo siempre digo, de los lugares donde uno trabaja y los ambientes donde uno estudia, hay que llevarse bien con la gente, hay que hacer, te guste o no te guste, hay que hacerlo mejor y hay que irse bien, porque son parte de lo siguiente siempre, ¿no? A menos que hayas tenido conflicto, pero en general, donde vos trabajás van a ser o tus proveedores o tus clientes o tus socios o tus colaboradores en la próxima etapa. Y Siempre como que es un peldaño con el otro. La verdad es que yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo hoy si no hubiera pasado primero por Google, después por Facebook y todo lo que vino antes también, ¿no? En Google, y lo mismo en Facebook, pero Google como que fue la primera impresión, aprendés a pensar en escala global de verdad. Aprendes a pensar en miles de millones de usuarios, de dólares, de interacciones, de clics. Aprendes a pensar en que no es un problema de tamaño, sino que hay que encontrarle la manera, pero el tamaño nunca es grande. Aprendes a pensar en una escala que no pensabas en esa escala, ¿no? A veces cuando uno va a empezar, estás limitado por la manera que pensás sin darte cuenta. Y esos lugares te abren la cabeza, ¿no? Escuchás a los fundadores que están muy expuestos dentro de la compañía. Y a la gente que viene de otras compañías que compraron. Y los escuchás hablar y decís... O sea, si vas a hacer algo, ¿por qué lo vas a hacer para un tamaño chico si lo podés hacer? No, Google siempre se piensa, solo hace servicios que puedan ser utilizados por todas las personas. Es así. O sea, no van a hacer un servicio que usa solo para un segmento. Todo es a escala global. Qué locura. ¿No? Todo es a escala gigante. Y no se amedrentan ni le tienen miedo a las dificultades. Son problemas a resolver. ¿Cómo lo viviste? Si nos puedes dar un ejemplo, digo, que fuiste por ahí con, no sé si tenías en mente un proyecto y te dicen, bueno, mira, este es tu presupuesto, multiplicarlo por 100 porque esto vamos a tirarlo a todo el mundo, no va a ser una cosa que vamos... Mira, contándote un poquito más las anécdotas, ¿qué fue lo que pasó? En realidad yo había emprendido, tuve una empresa antes de Google, que le fue bien, pero no fue, digamos... un boom de éxito, ¿no? No era una empresa que se vendió en miles de millones. Una empresa de software que le fue bien. Pero yo sentía, con los trabajos te va a pasar muchas veces, que vos sentís que el trabajo te queda grande o a veces al revés. Vos estás preparado para más que este trabajo. Te va a pasar, siempre uno viene empatado con los trabajos hasta que en algún momento o cambio de trabajo o te pasa al revés, que no estás preparado para el desafío que tenés enfrente. Yo quería cambiar de trabajo estando en mi empresa. Estaba en mi empresa, pero yo quería cambiar. Ese título es excelente. Desafío. Estando en mi empresa quería cambiar de trabajo, genial. Y sí, bueno, pero te pasa. Pero la empresa le iba bien, yo no la quería cerrar. Y un amigo me recomienda, o me pone como referido, porque Google estaba viniendo a la Argentina y te ponen como referido. Se ve que me puso como referido y me llega una invitación por email a postularme a Google. Yo dije, no tengo nada para perder. ¿Qué sé yo? Yo estaba trabajando en mi empresa. O sea, tenía clientes, empleados, un lío bárbaro. Y bueno, fui así, relajado, o sea, a charlar. A ver, ¿con qué te ¿Y cómo es una entrevista laboral en Google? Lo que se llamaban los embajadores de Estados Unidos de esas operaciones, sí, que estaban abriendo la oficina de acá. Y bueno, yo venía de hacer un MBA 3-4 años antes.
Así que me pude manejar en inglés y se ve que fluyó todo y empezó un proceso de entrevistas y me hicieron una oferta. Y ahí me puse a pensar, che, ¿qué hago? ¿Viste? ¿Qué haces con Claro, y Claro, la empresa, claro. Claro, ¿qué Tal hago? cual. Y dije, yo no la conocía mucho a Google. Era año, estamos hablando de 2007. 2006 fueron las entrevistas. Google sale a la bolsa en 2004. Eran menos de 10.000 empleados. Hoy son más de 150.000. Claro. Si no más, la verdad no le llevo la cuenta tan de cerca. Con lo cual dije, bueno, voy a aprender a emprender adentro de Google. Estoy un año y me voy. Bueno, me quedé 5. Es como, una vez que estás adentro, es difícil salir. Es una jaula de oro. Es un lugar donde estás muy bien, te tratan muy bien, los desafíos son estimulantes. Pero hasta que un día te decís, pará, yo no entré acá para quedarme, ¿no? Pero bueno, lo que me pasó en ese caso es que el quien había sido vicepresidente para América Latina me llamó para abrir la oficina de Facebook. Entonces yo me fui de Google para Facebook. ¿Te pasó esto de que De te corpo a ofrecen? corpo. Claro, Finalmente, tipo claro, las de corpo a paudillas que corpo. te dicen, ¿querés un auto dorado con tal de quedarte acá? Exacto. Lo que pasa es que eran corpos, pero era emprender en las corporaciones. Porque la oficina de Facebook la abrimos de cero. O sea, no teníamos oficina, de hecho. Era empezar de cero. Mi primer día en Facebook fue en Menlo Park, en las oficinas centrales en California. No acá. Pero acá no había dónde ir. Claro. Entonces fue emprender. Pero bueno, después crece y un día decís, la curva de aprendizaje, por lo menos la que yo quería hacer, está cumplida, ¿no? Y bueno, esa es un poco la historia de cómo qué pasó, por qué entré, por qué me fui. Depende por qué entras, hay muchos motivos, ¿no? Yo era emprendedor de antes de las empresas. Y está en mi naturaleza. Yo me juntaba con los clientes. Muchos de los clientes de Google y de Facebook son grandes emprendedores que usan a Google y a Facebook como herramientas de marketing. Y yo quería estar en el asiento de mis clientes. Claro. Claro, vos Y querías eso lo ser cliente, sentís, claro. una sana envidia de que estás hablando con tus clientes que emprendieron, que hicieron una billetera virtual o que tienen un sitio de viaje. Decís, yo quiero emprender. Y para esto entré, en realidad. Así que la verdad es que el mundo, hay demasiada oportunidad. Y cada día más, diría. Y cofundaste Y Botmaker. decís, bueno, saquemos el menú de ideas. Chao. ¿Por cuál vamos? ¿No? ¿Te costó decidirte igual? Sí, o sea, teníamos varias hipótesis sobre algunas. Lo que pasa es que había una para mí que destacaba mucho, que era esto que estaba pasando, que ahora lo cuento. Pero en el camino tiene que pasar algo importante, que es alguna señal tenés que tener. Y bueno, fue encontrarme con quien es hoy el co-founder de Botmaker. Ujú. Y es el que realmente sabe. Es el CTO, ¿no? Es el que hace que todo Claro. funcione. Yo me encargo del negocio, de la empresa, entiendo del producto. Pero la parte técnica y el no soy el funcionamiento. ingeniero a Ujú. cargo. No soy quien más sabe de este tema. Tal vez tengo más la visión de producto, pero menos la ingeniería que se necesita. Y esto era complicado. No es... ¿Cómo nace? Había que resolver problemas que no están resueltos, y menos en ese momento no estaban resueltos. Como por ejemplo que un robot hable solo y responda bien. ¿Cómo lo hacen? ¿De qué año estamos hablando? 2016. 2015, fin de 2015. Yo me voy de Facebook en 2016. Bueno, cuando él, ¿por qué lo vuelvo a encontrar? Él había sido un pasante en la empresa que yo tuve antes de Google. Y claramente era un ingeniero muy destacado. Tenía 22 años en ese momento, 20 años. Yo tenía 25, supongo. Y él me viene quedamos en relación, amigos, qué sé yo, y él me viene a pedir consejo porque la startup que él había fundado la estaba cerrando. Me dice, mira, voy a ir a trabajar en una empresa, tengo estas ofertas, quería tu consejo. Yo le dije, no agarres ninguna oferta. Está pasando esto en el mercado. Claro. Vamos a hacerlo ahora. ¿Qué era lo que Es estabas momento de detectando? emprender. ¿Pero qué detectabas puntualmente? ¿Qué estaba pasando en el mercado? ¿Qué problema había? Varias cosas. Yo trabajaba para Facebook y ayudaba y trabajaba con los equipos que ayudábamos a las empresas a estar presente en Instagram, en Facebook, a estar en lo que llamamos social, a tener una presencia, distribuir contenido, hacer publicidad, hacer crecer un negocio desde social. Pero los usuarios estábamos más en chat. O sea, de repente el Facebook Messenger, que era más popular todavía en ese momento, y WhatsApp, que Mark Zuckerberg lo había comprado compra, claro. en En esa 2014, había más usuarios con mayor frecuencia en chat que en la web.
O sea, en el Messenger de Facebook En el Messenger de Y en Facebook WhatsApp. y WhatsApp. y WhatsApp. El chat en usuarios era más grande que la web, Claro. pero además con mayor frecuencia. Nosotros abrimos WhatsApp en promedio en Argentina 29 días del mes en promedio. O sea, no falla. es Yo como- no sé, ahí. los que no abren esos 2 días no sé qué hacen, pero no importa. En promedio los datos dan que Son los los días usuarios de de WhatsApp vacaciones. abrimos 29 días del mes o lo usamos 29 días del mes. No hay producto digital que tenga tanta frecuencia. Se usa todo el tiempo. Esto ha ido aumentando, digo, es decir, estos 29 días, ¿no? Sí. Desde siempre ha ido aumentando. Y es una evolución. Hay mercados donde WhatsApp no tiene todavía tanta adherencia, pero en América Latina, en casi todo, ya es así. Es parte, te levantás y lo primero que haces cuando miras el celular es Sí, qué chequear. conversaciones, chequear WhatsApp. Antes de irte a dormir pasa lo mismo. Es decir, tiene es lo que se llama sticky, ¿no? Es pegajoso, ya está, es Sí, parte de nuestra claro. vida. Pero ¿qué pasaba? Las empresas no tenían manera de participar de la conversación ni en Messenger ni en WhatsApp. Entonces le dije, mira, ya vi la rueda girar. Digo, en algún momento va a venir una empresa y va a ser una plataforma para que las compañías puedan conversar con los usuarios. En vez de esperar a que venga, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, eso es un poco... Y así fue. Entonces empezás con una hipótesis. Y lo primero que haces es probarla. En ese momento Messenger y WhatsApp no tenían lo que se llama un API, que es una interfaz para conectar una plataforma con otra. No había cómo hablar por Messenger. Entonces hicimos robots que simulaban estar en un servidor, en una computadora, sin pantalla, y como que nosotros dirigíamos el teclado y el mouse con código. Entonces, es como que si tuviéramos una computadora que tipeaba en Messenger y esa era la conversación. No había código directo entre Messenger y nosotros. A los 2 meses, Messenger abre el API, o sea, abre la plataforma y empezamos a directamente, sin tener que simular un teclado, a hablar a través de Messenger. Y WhatsApp lo hace en 2018. Y nosotros somos la primera empresa en Argentina en tener el API de WhatsApp para empresas. Y lo empezamos a vender. Lo empezamos a dar acceso a las empresas de tecnología y a los clientes directos la posibilidad de conversar en WhatsApp en escala. ¿Y esto se materializaba cómo? Si vamos al ejemplo, es una persona cuando te llega un mensaje, ahora está bastante naturalizado, pero en ese momento era bastante raro que alguien simulaba ser una persona o era una empresa que te mandaba un mensaje. No, siempre uno dice, hola, soy un asistente virtual. O sea, siempre nuestra premisa con los clientes es, Que sepas. digan lo que quieran, pero nuestra recomendación es decir la verdad. Claro. Primero por un tema ético, de que la gente tiene que saber con quién está hablando. Claro. Y segundo porque no podés fingir para siempre. En algún momento, En algún momento te agarran. te van a agarrar. Entra en un Y loop, no ¿viste? está bueno. Y además, no hay nada de malo en hablar con un robot. Tampoco es que es algo malo. Mira, oiga, soy un servicio. Lo importante es si te ayuda, si te resuelve el problema como usuario. Y de manera inmediata, ¿no? Porque Y- hay algo en la conversación humana, quizás, que a veces se desvirtúa la conversación entre humanos, digo, o se van por las tangentes, o como que el bot me parece que presenta, no sé, me imagino desde un menú desplegable posibles preguntas y después una interrupción que si se hace más difícil pasas a la conversación humana. Claro, a ver, tenés la posibilidad de la inmediatez, del 24/7, tiene muchas ventajas. Lo que pasa es que una plataforma conversacional en donde las empresas y los usuarios o los clientes conversan, son imposibles de ejecutar si no tenés robots. O sea, vos podés atender un restaurante por chat, podés atender un remis por chat y hablar 30, 40, 50 chats por día. Pero a escala de una empresa de telecomunicaciones, un gobierno, Un banco. una empresa minorista, o sea, no podés. Nuestra estimación es que más de 3.000 chats por mes ya amerita tener una plataforma. Es decir, ya vale la pena. Digamos, de todos los estudios que hicimos y la experiencia con clientes, los clientes que tienen menos de 3.000 chats por mes, le decimos, responde a mano. ¿Tenés alguna suerte Responde a mano. de estadística de eso? ¿De cuántas conversaciones se resuelven en cuánto tiempo cuando se hace a través de un bot? ¿Existe eso? No, a ver, las conversaciones son el flujo de tu negocio. Después esa otra conversación es, bueno, ¿cómo incrementa? ¿Qué es lo que ¿Cómo nos piden los generás? clientes? ¿Cómo generas demanda? ¿Cómo hacer para que te chateen más? Con pauta. Bueno, con Gracias a pauta, Google y a Facebook. con pauta es una. Hay muchas formas de Sí. hacerlo. Digamos, definitivamente, hoy los anuncios se llaman click to message, que son los anuncios en Exacto. Google y en Facebook y en Instagram, que es click y te abre WhatsApp directo. Pero hay muchas otras también. Digamos, la cantidad depende
del marketing hoy o de Sí. la demanda que tenga el servicio. Nosotros tenemos clientes que tienen más de 20 millones de conversaciones al mes y no diría que es algo raro. Una empresa de telecomunicaciones lo tiene, lo llega. Porque las empresas también pueden iniciar un chat. Después llega una notificación. Hola, mira, recordá que hoy es tu viaje y te empezó el chat. Claro, Y ahora tal vez está- le preguntas algo. Ya que Es que está naturalizado, pero en un momento, hacía memoria cuando mencionabas esto, cuando recién apareció, que uno sentía como muy intrusivo que dentro del WhatsApp, que era una cosa como, este es mi correo, no me metas una conversación. Después se fue, me parece que tiene que ver con la idiosincrasia de cómo se usaba acá el WhatsApp. Digo, tenés países, me parece, donde funciona muy distinto, pero eso me parece que ha ido cambiando y fue mutando y uno ya se da cuenta o naturalizó que en el WhatsApp a veces tiene un montón de spam, que antes eso no pasaba. Sí, ese es el riesgo que maneja Facebook o que maneja Meta, ¿no? Cómo cuidar el canal, digamos, no bastardearlo, y WhatsApp tiene un poco más de spam, pero tampoco tanto, ¿no? Yo diría lo que más hoy tiene, entre comillas, spam en WhatsApp es la parte de estatus. De repente empiezas a ver cualquier contacto, cualquier cosa te empieza a poner cosas. Pero en tus mensajes no es tanto, ¿no? Y de hecho ellos pueden manejar cuántos mensajes. Volumen, digamos. Volumen, tienen un amperímetro, sí. Sí. Alejandro- En SMS es mucho Nada. más. Claro. SMS llega a cualquier cosa. Alejandro, frente a esta revolución, digo, que estamos viviendo, ¿no? Y de la que somos parte, y hoy justamente con Albano y con Sol hablábamos, digo, la velocidad a la que está yendo todo, hay mucho miedo. Digo, la gente se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Me podés nombrar las nuevas? Hablaste en una entrevista, hablabas de los diseñadores conversacionales. Y me parece que es interesante contarle a la gente también cuáles son esas nuevas oportunidades que se vienen para que no tengan miedo en decir, che, se termina y me quedo afuera absolutamente del sistema. Sí, es entendible el miedo, ¿no? En cierto aspecto, el futuro. Mirá que yo estoy muy metido en la tecnología. A veces no parece tan bueno, como que es un tema. Pero bueno, no hay alternativa. El futuro para mí no se puede detener, porque es como detener al ser humano y la capacidad de innovación, ¿no? Ni los gobiernos lo pueden detener. A veces piensa que con regulación no se puede detener. No se puede detener porque es como dejar de pensar, ¿no? Pero no es para tenerle miedo, es para todo lo contrario, tenerle curiosidad. Yo diría que a posiciones hoy, en el mercado en general, estoy hablando, de roles tradicionales que se puedan hacer mejor con inteligencia artificial, hay mucha más demanda que oferta. Es decir, se necesitan más personas de las que están disponibles. Mira qué interesante eso. En marketing, en abogados y temas legales, en finanzas, en recursos humanos. Una persona que sabe cómo usar herramientas nuevas que recién salieron, que sabe cómo usar OpenAI, ChatGPT, que sabe usarlas bien. No hay muchas todavía. Es una grandísima oportunidad y diría que es una manera además para escalar rápido, para crecer. No, la velocidad es No estoy hablando de ser el ingeniero que los programa, estoy hablando el que los usa. Es decir, saber usar hoy es una gran ventaja y diría que todos los roles tradicionales con inteligencia artificial están altamente demandados. Eso por un lado. Ahora, nosotros en nuestro trabajo, en la compañía, uno de los roles que es como más nuevos o más de la época es diseñador conversacional, conversational designer, que lo estamos retransformando inclusive en lo que llamamos agent developer o desarrollador de agentes. Porque ahora no solamente son chatbots, sino que son agentes, porque tienen agencia, tienen agency, se dice en inglés, que es, tienen autonomía para tomar decisiones. Entonces uno ya no solo desarrolla un asistente que te va a ayudar, o que pueda conversar, sino además que le vamos a delegar un montón de decisiones. Y ese rol también. De hecho, ayer tomamos uno y hoy entrevisté uno que ojalá lo podamos tomar también. Todo el tiempo estamos tomando este rol porque es muy demandado. Y es un rol casi diría de los más junior, del que arranca, porque es el que aprende a usar la plataforma, el que aprende a escuchar al cliente y transforma una necesidad y una oportunidad en un robot que funciona. Es el Ni que más hace ni el robot. menos. Ni Es más el ni que menos. hace a la gente. Sí. Ahora, Sí. Alejandro, dentro de esta lógica que en un futuro relativamente cercano, tiendo a pensar que hablar con un ser humano va a ser un lujo. Va a ser premium, definitivamente. Como ya lo es en muchas cosas, ¿no? Sí, por eso los Anda a un banco terapeutas... y bueno, fila tras fila tras fila, y además hasta que llegas a hablar con alguien, o hasta que alguien te atiende, o que te da un número directo, ¿no? O un doctor, digamos. O sea, bueno, llamás y llamás al consultorio. O sea, llegar a hablar con la persona es
alto nivel de servicio. Pero además mira lo que Pero sucede ¿por qué también se con di- los terapeutas, chicos. Digo, te pasa que ellos mismos te dicen, los consultores están rebalsados. Pero ¿y por qué sería algo malo que sea un servicio premium hablar con un ser humano? O si lo estamos viendo con una connotación negativa. No es que es malo, es que es un cambio. Antes era el común denominador de todos los servicios. Hablar con una aerolínea, hablar con un barco para ir a Uruguay. Tratar de hablar con una persona es caro. O sea, te tendrían que cobrar más para ponerte la cantidad de gente y probablemente no alcanza. O sea, es así. Pero eventualmente podés resolverlo con un. Definitivamente. Yo digo, o sea, nunca escuché a alguien quejarse, digamos, qué cagada que ChatGPT es un robot. No, que sea un robot, mientras me responda bien está Claro, buenísimo. mientras me ¿Entendés? resuelva. Mientras Pero me no hay algo, funcione, es así. pero no hay algo ahí justamente que puede llegar a ser dañino para el ser humano. Digo, ¿cómo van a ser también las relaciones interpersonales? En el sentido de que si uno va, por si no lo vieron, yo siempre igual la traigo a colación. Si uno veía Her, la película de Joaquin Phoenix Definitivo. con Scarlett Johansson, Adelantada también. muy adelantada, y estamos hablando, creo que tiene 10, 15 años, no estamos hablando de muchísimo más. Y nos parecía algo totalmente absurdo, algo que no podía suceder. ¿No? Que perdón por el spoiler, pero digo Sí. que alguien se enamore de un sistema operativo, Sí. ¿no? Yo ya está. Es que respondía tan bien. Y que respondía. Estaba bien, tan bien hecho ese algoritmo. Cantaba tan lindo. Pero ¿qué pasa ahí con la voz de Scarlett además? Sí. Pero lo que sí, por lo menos la película muestra muy crudamente, es la soledad que se genera en esta falta de interacción. Por eso digo, con lo que decía Sol, esta falta de interacción entre los seres humanos, ¿eso no debería preocuparnos? A mí me preocupa, sí, yo creo que sí, pero no con miedo que sea algo definitivo. Estamos en un momento de transición fuerte, ¿no? Ok. Y encima todavía golpeados con la pandemia. Ok. Pero la pandemia cambió cosas que no se revirtieron y que no se van a revertir. Mm. Pero no sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces estamos en ese medio todavía. Y no solamente por los robots. Yo creo que o sea, el que muchas de las interacciones estén automatizadas o sean con una entidad virtual, lo que como cada vez le decimos más seres no biológicos con los que hablamos, deja un hueco grande que los seres humanos no solo que necesitamos, sino que es lo más lindo. Vivimos para eso. ¿no? Exacto. Vivimos para Sí, somos seres conectarnos entre sociales. nosotros. Ujú. Exacto. Yo creo que estamos en una transición, ¿no? En algún momento, y esto lo voy pensando, ¿no? Pero son cosas que uno va pensando, ¿viste? Cuando vas viajando. En una época usábamos nuestro físico para cazar, para trabajar la tierra, ¿no? Y hoy no lo necesitamos. Y bueno, vamos al gimnasio. Y un poco las relaciones sociales tal vez van hacia ese lugar, en donde no necesitamos tener relaciones sociales para trabajar, para producir. Pero vamos al gimnasio. Es decir, es un fin en sí mismo. Empezamos al desarrollo y a conectarnos entre nosotros como un fin en sí mismo, no como algo necesario para... La gente, y es algo que yo lucho todo el tiempo, ¿no? Me encantaría que todos fuéramos a la oficina todos los días, porque la conversación de la oficina, la del pasillo, la del almuerzo, la de fútbol, no se da si no Además vas. que hace bien. Hay No algo de se da que- por que- Zoom. que- Estás en esa No cruzada ahora de se hacer da. volver a todo el mundo. Claro. No, a ver, Yo no conseguimos, digamos, sin que todos vayamos una vez por semana. Yo trato de ir 2 o 3, también me sirve estar en mi casa trabajando. Pero si ponemos muchos más días, gente que en las entrevistas dice no lo puede aceptar el trabajo, no quiere. ¿Te pasa eso que perderías Obviamente. personal valioso porque no está El que, dispuesto a ir sí, presencial? quien pone el primer límite es el equipo de recursos humanos, que dice, ¿vos querés que contratemos? ¿Vos querés que lleguemos a las cuotas de contratación Claro. que estamos buscando? Seamos flexibles con la presencialidad, ¿no? Olvídate, es un beneficio hasta. Es como básico, es como seguro como decís médico. vos, No podés, Y no más te- rubros vinculados a la tecnología que tienen algo de A lo ver, solitario. el y- equipo de ingeniería va 0 días a la oficina. Sí. Va para un happy hour, para la fiesta de fin de año y algún evento importante, algo más. Los equipos de soluciones, de consultoría, de ventas, de atención al cliente, de finanzas, una vez por semana. Ese es en nuestro caso. Pero si subimos mucho la vara, perdemos gente. Pero hay algo que no se reemplaza, sobre todo los que es su primer trabajo. Otro dispositivo y otra cosa que nos aísla. Los AirPods, ¿no? Totalmente. O sea, no era en la historia de la humanidad, no existe andar con AirPods. No. Vos hablabas con la gente, con el desconocido.
Ahora estás en el gimnasio o estás en un colectivo. No, lo de los gimnasios es espectacular. No, o sea, no le vas a sacar la cabeza. ¿Y qué hacemos? Bueno, yo creo que vamos a ir, me imagino, porque no le encuentro solución, sino vamos a ir viendo los espacios sociales como un fin en sí mismo. Y bueno, pero Y eso, bueno, eso así nos da será, tiempo. qué sé yo. Eso significa que pienso en voz alta, incluyendo más la inteligencia artificial o estos chatbots, perdón, y asistentes de inteligencia artificial, nos liberarían un poco más la agenda para poder tener estos encuentros. Entonces creo que Elon Musk decía la otra vez, vamos hacia un mundo que va a trabajar 6 horas de lunes a Ya viernes. trabajamos menos. Ya trabajamos Ya menos. trabajamos Pero menos en el sí. sentido que aunque estés trabajando, miras un videíto, haces otra cosa, pedís Pero es un que se delivery, optimizó. hace lo que, a ver, pero porque alcanza el tiempo, ¿qué problema hay? Es como que yo creo que ya estamos impactados por esto. Trabajamos menos. hay que ver cuánto sí. dura, Igual- cuánto dura esto hasta que se aviven y en un momento digan, bueno, muchachos, están Sí. volviendo mucho. Igual yo Pero si coincido. se cumplen los objetivos. Yo igual en algo difiero, chicos, ¿eh? O sea, sobra el tiempo, pero es tiempo de calidad. La gente está toda estresada, no te alcanza el tiempo, o si tenés tiempo que te sobra, que supuestamente bueno, te sobra, esa es otra- tiempo que terminas quemado. Digo, estamos con los índices más altos de burnout, por lo que además han contado, digo, personas que han venido acá. Porque justamente el tiempo que te queda, digo, estuviste tan hiperconectado, tan con las redes, que tampoco es que es buen tiempo que te queda, ¿no? Sí, las vivencias son muy personales o del entorno, así que no puedo hacer un análisis global. Yo digo de lo que yo veo en los entornos donde yo estoy y cómo es la experiencia de, qué sé yo, mía, de mi familia. Tenemos más flexibilidad con el tiempo, podemos trabajar de la playa, esa imagen que antes era una fantasía de alguien con la laptop en la arena. Y hoy, si no es la laptop, es el celular. Sí. O sea, son cosas que se pueden dar. Y son más calidad de vida. A ver, son cambios. Yo creo que estamos en uno de los momentos de grandes transiciones y no llegamos a destino todavía, no sabemos cómo va a ser. Pero concuerdo, Barbie, 100%, el tema social es angustiante. ¿Te imaginas? O sea, alguna Sobre vez todo para mí, para los más jóvenes. No en mi caso, para los más jóvenes, que su primer trabajo no la pasan todo el día en la oficina, que parte de la experiencia académica es con clases virtuales. No te pierdas un día de clase. O sea, Totalmente. no te lo pierdas, ¿me entendés? Sí, algo muy enriquecedor Lo que ahí. uno daría, ¿no? Por un Totalmente. día más de clases. Totalmente. No, ¿te imaginas eso como una vida, por lo que decís, digo, y te quería preguntar puntualmente, ¿dónde ves o cuáles son las variables para ir más determinantes? Digo, más por ahí aislamiento de las personas que se está viendo ahora, pero estoy pensando de acá a 10, 15 años, que no estamos hablando de 80 años, No. 15. Digo, ¿cómo te imaginas esa, digamos, la vida de un argentino promedio? Bueno, argentino lo pondría dentro de los países avanzados. Me imagino más parecido a eso, ¿no? Porque los argentinos estamos bastante tecnologizados. Internet es parte de nuestra vida casi desde el comienzo. Somos productores de empresas de tecnología, o sea, tenemos talento, o sea, es parte de nuestra vida. Me la imagino muy mediada. O sea, esto de tenemos algo para, ¿no? Intermediar esa interacción. Y a veces es necesario, o sea, pensar que tenemos asistentes o agentes a nuestro servicio para mediar con nuestro trabajo y con el mundo, va a ser normal, ¿no? O sea, una de las cosas que nosotros trabajamos, hoy lo hacemos para las empresas, pero ya está y va a llegar más fuerte para las personas. Habla con mi agente. Ale, ¿Entendés? Vos me hablas a mí, que para resolver algo, habla con mi agente que te lo resuelve. O sea, como un avatar que va a hablar por mí cuando me vengan a... Que me resuelva las cosas que yo no quiero. Tenés que agendar con una reunión. Que son más Podemos técnicas, empezar. ¿De qué hora podés? A las de 3 a las 4. Son técnicas, Habla con ¿no? mi de agente. decisión. Habla con mi agente. Pero no como algo común. Sí, como algo Normal. naturalizado. De hecho, en una entrevista vos decís, todas las personas en las empresas vamos a tener una plataforma para hacer los chatbots que nos ayudan en nuestro trabajo. ¿Qué tan lejos estamos de eso? A ver, tecnológicamente estamos hoy ya disponibles. Se puede y cada vez más personas lo estamos haciendo. Nosotros estamos sacando una nueva versión de la plataforma que ya permite automatizar flujos de trabajo, no solamente conversaciones. Y un poco el mantra, ahora entrando en el planeamiento 2026 dentro, es que cada uno de nosotros tiene que tener al menos 3 agentes trabajando para sí el año que viene. Con lo cual, si hoy somos 250, deberíamos ser 1000. 250 humanos más 750 agentes trabajando. ¿Sigue la carrera de ver quién llega con 5 personas o menos a ser el primer unicornio?
Pues no. Ah, no, bueno, eso está. Ya debe haber. ¿Ya hay? A ver, un unicornio es algo subjetivo porque es una evaluación de una compañía. Sí. Claro. Pero bueno, se tiene que ejecutar. Alguien tiene. Yo creo que ya debe existir. No sabemos. Sí. Bueno, WhatsApp. Sí. Mark compra WhatsApp en 2014 por una combinación de acciones y efectivo de 19 mil millones de dólares. Eran 80 personas y valía 19 mil millones, ¿no? Claro. Así que ya estaban en ese ratio. Sí, bastante parecido. Sí. No, claro. Te quiero llevar a lo que tiene que ver por ahí con tendencias de consumo. Se está hablando hace bastante y está muy instalado esto de la marca personal, de que la gente consume a personas, no consume marcas. Es una de las cosas que se dice. ¿Te imaginas que se viene después de eso o la gente va a seguir con esta tendencia por un tiempo? Yo creo que sí. Me acuerdo cuando Twitter se hace popular y empezamos a usar. Estoy hablando año 2008, 2009, 2010, no me acuerdo. Esa época, 2011. Yo en un momento dije, los medios están en problemas porque la gente va a leer al periodista directo, ¿no? Lo que no anticipé es que los periodistas también iban a estar en problemas porque la gente se va a transformar en periodistas sin serlo. Es decir, de repente todo el mundo puede escribir su crónica, su historia, contarlo con fotos, con imágenes, con videos, eso definitivamente pasó así, ¿no? Y hay lugar para todo, porque también hay lugar para los medios, también hay lugar para el editorial, hay lugar para todo. Pero la marca personal se transformó en y yo creo que eso va a seguir. Ahora lo que está pasando es perfiles con inteligencia artificial o con una identidad artificial, visuales o de redacción, que también seguís. Digamos. Pero tienen que muchos tienen el disclaimer, ¿no? De que Sí. son... Eso es un tema ético fundamental que tenemos que reclamárselo más a las redes. Yo creo que en Argentina, si tenemos una oportunidad, es de legislar un poco mejor todos estos temas. Vos no podés confundir a un robot o a un agente con un humano en la red. Debería ser prácticamente ilegal. Primero porque los robots no tienen libertad de expresión, sino que están obedeciendo las guías de alguien. Vos no le puedes dar los mismos derechos que un ser humano. Pero si no está el disclaimer, te confundís. Te podés confundir. Exactamente. O sea, sentí No que sé hace si falta vieron, que yo esté regulado. recibí Yo coincido. ayer un video del Chavo del Ocho que decía, finalmente pudimos resolver todos los problemas, ¿no? Donde parece real. Don Ramón se defiende de doña Florinda cuando le pega los cachetazos. Pasan todas las cosas que no pasaban en el show. Igual si yo no supiera cómo es, parece Bueno, normal. vieron que ahora hace un par de semanas cuando vino Guibert Englevién, del cofundador de Globant, él justamente dijo, es peligroso que quienes no entienden la tecnología quieran regularla. Bueno, ni hablar. Ni hablar. Siempre con la tecnología hay que dejar que corra el agua un poco y después entender cómo las leyes que ya tenemos aplican en este entorno. En vez de inventar, ¿no?, la idea de que uno diseña desde la legislación. No se debería. Hay que correr el riesgo. Como sociedad tenemos que dejar un poco que pase descanse. agua, que corra un poco la tecnología. Y después, cómo aplicamos los principios para lo que está. Y no es idea de que hay que diseñarlo. Bueno, ya vamos a regular. Que pasa mucho, sobre todo en la Unión Europea. Bueno, ya hay un comité, ya vamos a hacer, ¿viste? Ya. Sí, en muchos aspectos Hay que tuvieron que esperar. dar marcha atrás, me parece. Mencionaste un caso recién que era como, bueno, simpático, gracioso, el Chavo del Ocho. Hace poquito se estrenó una película en Netflix que hablaba un poco de esto, de una reunión de magnates de redes sociales, de inteligencia artificial, que se les ocurrió inventar contenido que la gente no podía identificar y esto genera, situaciones bastante peligrosas en términos de cómo funcionan las sociedades. ¿No ves ahí un riesgo en que estas cosas pasen? Es un riesgo. Pero yo soy optimista desde este lugar. No en que no van a pasar esas cosas, sino en que vamos a tener el coraje y las capacidades para desarrollar las soluciones también. O sea, los problemas van a estar. Yo soy como creo que el futuro es negativo, pero soy optimista que tenemos la fuerza para resolverlo. Claro. Los vamos a resolver, ¿no? Es como, vamos a llegar a esos lugares y a entender cómo Lo importante hacemos. será el que mejor se adapte. Y van a haber nuevos trabajos. A ver, definir la autenticidad de las cosas. Es algo nuevo que hay que resolver.
Y para eso también, como que las tendencias y las invenciones vienen en tándem, ¿no? Viene el problema, pero con la solución atrás. La blockchain, toda la red cripto, digamos, la tecnología pública en el sentido que no tiene un dueño, la tecnología. Después hay empresas que la usan. Pero es un bien público que nos permite certificar la veracidad o la autenticidad de una obra de arte o de cualquier cosa que esté escrita, ¿no? Entonces vamos a usar la blockchain y las criptografías para definir qué fue hecho por un humano y qué no fue hecho por un humano. No importa si es verdad o es mentira, es qué es auténtico humano y qué es auténtico de un robot, ¿no? Entonces la tecnología está ahí. Vamos a encontrar la solución. Son oportunidades gigantes para empresas nuevas. Por eso digo, nunca hubo tanta oportunidad. Se necesitan empresas y emprendedores por todos lados. Muy buen gancho para cerrar esta entrevista. Ale, te agradecemos muchísimo por haber pasado por acá por Emprendedores Argentinos. No, gracias a ustedes. El placer es mío.